¿Japón es un país depresivo para celebrar la Navidad? Bueno, es una pregunta difícil de responder, es una pregunta relativa. Yo como colombiano que vivo en el exterior y viajo mucho, también tengo mis momentos de depresión, sobre todo en estas fechas, porque estoy sin mi familia. Me gustaría en las fechas como Navidad o Año Nuevo poder compartir con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis amigos colombianos con los que crecí en mi país y compartir con mis costumbres colombianas. Entonces decir que Japón es un país depresivo en Navidad es una pregunta muy difícil porque muchos que somos extranjeros y estamos no solo en Japón, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, estamos solos, sin nuestras familias y también estamos deprimidos y estamos tristes. En este momento los saludo desde la ciudad de Takamatsu. Estoy caminando por las calles de aquí de los barrios de Takamatsu y si alcanzan a ver detrás mío mientras camino, hay mucho silencio, no hay adornos de Navidad, no hay nada con decoración sobre la temporada de Año Nuevo o Navidad. Por lo general, este es Japón, así es Japón. Sin importar la fecha del año, sin importar si es Halloween, si estamos en Navidad, si estamos en una festividad importante, este es Japón. Un silencio absoluto, desolado. Voy a caminar suave. Voy a voltear la cámara para que se den cuenta lo que les estoy diciendo, porque mientras grabo este video todavía estamos en diciembre, ya casi es Navidad y no van a ver las lucecitas que uno está acostumbrado a ver en Colombia, en Venezuela, colgando en las ventanas, los arbolitos de Navidad, las calles pintados. Eso aquí en Japón no existe. Hace mucho frío. Konnichiwa. Ay. Hace mucho frío, estos son los típicos barrios japoneses con las calles súper estrechas, súper pequeñas y si se dan cuenta en las casas, en las ventanas, en las puertas no hay adornos de Navidad, no hay nada alusivo a la Navidad. Esto pasa más que todo en los pueblos. Esto para mí es un pueblo pequeño, Takamatsu. En las veredas, en las ciudades pequeñas también. Yo llevo aquí viviendo aproximadamente 3 años en este país, ya esta es mi tercera Navidad aquí en Japón y este es el típico Japón en Navidad. Ya va a oscurecer, nosotros estamos ahorita en invierno hace mucho más frío. Como muchos saben, en invierno uno está mucho más triste, se siente más depresivo, más solitario, porque oscurece muchísimo más temprano. A las 5:30 de la tarde ya está oscureciendo. Pero este es el típico Japón, un silencio total. Estos momentos son los que yo más extraño en mi país porque pues en mi infancia yo me crié que para estas Navidades siempre uno veía jugar a los niños, compartía con los compañeros, con los vecinos, salía uno de tomar, vamos a la lechona, la Navidad, la natilla, los buñuelos, la novena, que también es muy típico en Colombia, estas calles súper estrechitas, súper pequeñas, súper angostas. Y volteemos por acá. Soledad total por acá. Bueno, a tener en cuenta, Japón es un país muy grande. Uno lo ve en el mapa y pareciera que es un país muy pequeño, pero no. Es un archipiélago con muchísimas islas. Yo estoy en la isla que se llama Shikoku, creo que es la cuarta isla más grande de todo Japón. Y es un país que tiene 150 millones de habitantes. Entendamos primero de que Japón es un país mayoritariamente en su religión sintoísta budista. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta para diferenciar las costumbres que ellos tienen en Navidad y Año Nuevo respecto a Latinoamérica, sobre todo a mi zona. Yo soy colombiano,
Colombia es un país muy católico. Nosotros celebramos la Virgen María, las novenas, el Niño Dios, el nacimiento de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos muchísimas costumbres católicas en mi país. Compartimos muchas costumbres también con Venezuela, toda esta zona de Venezuela, Colombia, Ecuador, los fuegos artificiales, la cena navideña, recibimos al Niño Dios el 24, los típicos regalos, ¿cierto? Aquí no. De hecho, perdón, está haciendo mucho frío, estamos en invierno y mientras grabo este video, mientras camino, hace muchísimo frío. Entonces, como les contaba, aquí la Navidad en Japón está muy influenciada, sobre todo por el tema gringo. Este es un país muy occidentalizado en muchas festividades y la Navidad es una de ellas. Aquí consumen mucho Hollywood, entonces todo este tema de la Navidad, de los adornos, viene siendo más que todo por el tema de las películas navideñas gringas. Ellos como tal, el 24 de diciembre al 25 no reciben el Niño Dios, no son católicos, ya lo dije. Entonces ellos no tienen esa costumbre de vamos a compartir el Niño Dios, alabaré, no, eso no existe acá. Lo que sí existe para ellos, que es muy importante, es el Año Nuevo, porque ellos tienen una costumbre para el Año Nuevo que se llama, la tengo aquí apuntada, aquí está, se llama el Hatsumode, es una tradición sintoísta y yo sí he visto en estos 3 años que yo llevo acá que tan pronto pasa a las 12 de la noche, yo he visto que tipo 2, 3 de la mañana, un poco antes del amanecer, los japoneses toman su carro y se acercan al santuario más cercano para agradecer el nuevo año que está iniciando, no el año que termina. Yo siempre he visto que es el año que inicia, o al menos esa es la traducción que me han hecho mis amigos japoneses y que me han comentado también mis amigos latinos que viven aquí en Japón. Aquí hay un pequeño santuario, voy a ver si puedo subir un poco, vamos a ver. Este es un pequeño santuario que está aquí cerca de donde yo estoy viviendo. Estos santuarios son muy típicos aquí en Japón y está en todo lado. Tú puedes estar en la mitad de la ciudad, tú puedes estar en un barrio, en una villa, en una colina, en una montaña y siempre vas a ver estos santuarios. Este es el famoso Tori y es el portal para entrar aquí pues a la puerta del santuario. Yo ya lo he hecho en otros videos, aquí hay que hacer una venia de respeto para poder ingresar. El Hatsumode es la primera visita religiosa que hace un japonés iniciando el año. Puede ser desde el 1 hasta el 6 de enero. La mayoría tratan de ir del 1 o el 2 de enero. De hecho, es tan importante recibir el año para un japonés y hacer el Hatsumode que si un japonés no asiste, así no sea religioso, se va a sentir muy mal y va a creer que va a iniciar muy mal su año. Muchos japoneses lo hacen más por tradición que por religión, pero sí o sí el japonés asiste, bien sea a un santuario o a un templo, para recibir el año. Les sigo contando. En las grandes ciudades sí hay alumbrados navideños. También se ven ferias navideñas o mercados navideños, pero estos alumbrados son en sitios muy específicos, sobre todo estaciones de tren, en el centro de la ciudad, en algún edificio importante, en las zonas turísticas, pero no son alumbrados ostentosos como estamos acostumbrados a ver en Colombia, y además muchos de estos alumbrados son los mismos cada año. En Colombia, cada año en ciudades como Cali, Medellín, cada año cambian la temática de Navidad. Aquí en Japón no. Y como ven en este video, mientras camino, los alumbrados de barrio no existen. Entonces para nosotros los extranjeros es muy difícil adaptarnos a la cultura y más en estas fechas cuando estamos acostumbrados a compartir en familia, a entregarnos los regalitos y sobre todo los católicos que están acostumbrados pues a darle el recibimiento del Niño Dios, a compartir con la natillita, la típica comida navideña y etcétera. Como se dan cuenta, yo sigo caminando y ven detrás mío que no hay nada.
no hay nada iluminado y repito, así es prácticamente en todo Japón. Lo que pasa es que les digo la verdad, Colombia es muy fiestero, es demasiado fiestero. 5:45 de la tarde, ya es prácticamente noche, me toca hablar suave para que pronto no llamen la policía. Aquí no se puede hablar fuerte tampoco en la noche. Y silencio total. Konnichiwa. Ay. Arigato. De regreso a mi casa aquí en Japón, mi casa es el circo, me siento un tipo muy afortunado de estar rodeado de comunidad latina, porque aquí en el circo, el jefe, él es colombiano y él para estas fechas siempre trata de emular las fiestas colombianas, las fiestas navideñas, lo mejor posible, adaptarlas aquí al sistema de Japón. Aquí en el circo, en sus afueras, él tiene todo muy adornado, muy bonito. Y para el 24 de diciembre y para el 31, que es Año Nuevo, él hace fiestas y colocamos música colombiana, colocamos carranga, colocamos vallenato, colocamos raspas, los típicos ritmos musicales que nosotros colocamos en diciembre en Colombia, compartimos, abrimos los regalos entre nosotros, la cena navideña. Entonces el jefe, el dueño aquí de la empresa, siempre para estas fechas trata de que nosotros en un ratico podamos estar a gusto, sentirnos bien y recordar cómo son nuestras costumbres, ¿no? Estamos en un país demasiado lejos de nuestra casa, estamos al otro lado del mundo. Y ya lo dije al principio del video, estas fechas muchos están muy deprimidos porque no pueden compartir con su familia. Y más ahorita en invierno que hace tanto frío, siempre en invierno uno está más deprimido. Pero bien o mal, tratamos de hacernos al ambiente. También es muy difícil porque nosotros fuera del circo no hablamos el idioma, son pocos los que hablan japonés. Pero siempre tratamos de compartir lo mejor posible para estas fechas. Puede que con unos más que con otros, somos seres humanos, no con todos nos la vamos a llevar súper bien, con otros obviamente como compañeros de trabajo tenemos mejor contacto, pero estas fechas siempre uno trata de ser lo más respetuoso posible, de pasarla bien, de olvidarnos de los problemas. Son fechas donde uno siempre está muy sensible y siempre nos va a hacer falta Colombia, por lo menos a mí Colombia me hace mucha falta para estas fechas. Ya estoy llegando aquí a mi trabajo, a mi casa. Esta es la casa que me ha acogido aquí en Japón ya durante todo este tiempo. Voy a voltear la cámara para que vean el contraste. Se dieron cuenta que allá atrás del barrio donde yo vengo aquí en Takamatsu, donde estuve caminando, súper depresivo, silencioso. Bueno, ya dije que ese es casi todo Japón, pero aquí llega y uno ve la magia del circo, la iluminación, la música y uno dice wow. Por eso muchos japoneses les gusta el circo aquí en Japón. Vamos a voltear la cámara para que desde aquí, desde lejitos, vayan viendo cómo se ve el circo. Ahí está el circo, ahí está la casa, ahí está el Sakura Circus, donde una vez más voy a pasar otra Navidad junto a mi esposa, donde una vez más a todos mis suscriptores y que están viendo este video les voy a desear un feliz año y una feliz Navidad. Ya vamos a ingresar, miren lo lindo que está iluminado. Vamos por acá, miren qué bonito está por aquí. Y este es el Sakura Circus ahorita para Navidad. Esta es la entrada con su alfombra roja. Aquí está con los adornos de Navidad y tremendo contraste. Por eso el japonés cuando viene aquí al circo se siente en otro mundo. Entra como
a otro universo para disfrutar de la magia del circo. Esta es la casita de nosotros, siempre bien cuidadita. Vamos a poner aquí la cámara. Vamos a ver acá, si me alcanzan a ver. A todos ustedes, a mis amigos, familiares, suscriptores, fans, familiares, vecinos, a todas las personas que ven este video desde cualquier parte del mundo, les deseo una feliz Navidad, un feliz año, perdón, tengo los labios pegados por el frío. Un feliz año nuevo, próspero, lleno de amor, mucha salud. Tener mucha salud es muy importante. Que les vaya muy bien en lo que queda del año y el próximo año que viene. Sé que para muchos ha sido muy difícil. Nadie sabe lo de nadie, como decimos nosotros en Colombia. Hay personas que la han pasado muy mal. Salud, se les murió algún familiar, algún perrito, algún gatico, los que aman las mascotas. Han perdido sus trabajos, se han divorciado, han tenido decepciones amorosas. Los problemas son parte de la vida, lo más importante es saber superarlos, afrontarlos. Por ejemplo, hay personas muchos latinos, que también les ha afectado todo este tema de la guerra. Estamos viviendo cambios muy difíciles. No todos lo visualizan, no todos entienden el cambio que estamos viviendo, el nuevo orden mundial que estamos viviendo, pero sí a muchos les afecta. A mí me afecta mucho todo lo que está pasando, pero siempre enfocado, siempre queriendo salir adelante. Las redes sociales ha sido un buen chakra para mí, ha sido un buen tótem, porque pues mantengo ocupado, me divierto grabando contenido para ustedes, pero siempre pidiendo al universo de que en algún momento pues toda esta grave situación que pasa a nivel mundial termine, podamos regresar a casa, vivir en paz, en armonía. A ustedes también, no se dejen desfallecer por sus problemas, por si están pasando una mala situación, que sé que muchos mientras están viendo este video no tienen dinero, o tienen algún problema familiar o algo extraño, la verdad no lo sé. Simplemente a seguir adelante. La vida no es fácil, a mí también me ha tocado muy difícil en la vida, pero yo siempre he persistido, siempre he querido salir adelante y siempre he querido progresar. Espero que ustedes también progresen y luchen por sus sueños. Es muy difícil, yo sé que es muy complicado en este mundo que estamos viviendo, pero hay que hacerle. No hagan mal las cosas, nunca piensen en ir a robar a la otra persona, en hacerle el mal a alguien. Por mal que te caiga esa persona, nunca pienses en hacerle el mal a esa persona. Por el contrario, trata de evitar los problemas, siempre salir adelante. Y bueno, yo creo que ya estoy hablando mucho en esta despedida. Como dije, me pongo sensible en estas fechas. Pero como siempre, gracias a ustedes por verme, por escucharme. Este es mi espacio, de eso se trata Viajando con Frego, de que pues vean el mundo a través de mis ojos, de que siempre me acompañen en las entrevistas, en los documentales, en la crónica, en todas las cosas que yo hago. A ustedes, muchas gracias y como siempre me despido en este canal. Paca, paca. Chao.